Esta es la meditación número 74 de la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. El texto correspondiente al día de hoy, martes 28 de abril, es Marcos 4, 1 al 20 y Jeremías 4, verso 3 y 4. Jesús y el entendimiento. Yo soy Rafael Pola. Todos sean muy bienvenidos. Sin duda que uno de los temas más importantes que podemos considerar es el tema del entendimiento. Todo, todo implica un proceso de conocimiento, de comprensión y de entendimiento. Desde las cosas más básicas de la vida requieren que podamos conocerlas, comprenderlas, entenderlas y en su caso estar en condiciones de hacer uso de ellas, que ese es el ideal de todo proceso educativo. Hoy vamos con Jesús porque Jesús nos habló de un problema de conocimiento, de un problema del entendimiento. Y es importante verlo a la luz de la vida espiritual porque tiene, sin la menor duda, una, un significado y una repercusión fundamental en nuestra vida. Regresamos a la parábola de la semilla y la tierra porque nuestra serie regresa a los textos paralelos y vamos encontrando una mayor riqueza cuando lo hacemos de esta manera. Hoy estamos en el texto de Marcos. Dice así: una vez más, Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud a su alrededor, así que subió a una barca y se sentó en ella, mientras la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de parábolas como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo. Germinaron con rapidez, pero pronto se marchitaron al calor del sol y al no tener raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, por lo que no produjeron grano. Pero otras cayeron en tierra fértil, germinaron, crecieron y produjeron una cosecha, 30, 60 y hasta 100 veces más de lo sembrado. Luego añadió, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, a solas con los 12 discípulos y los demás seguidores, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera les hablo por parábolas para que se cumplan las escrituras. Cuando vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo, si no entienden esta parábola, ¿cómo entenderán las demás? El agricultor siembra la palabra de Dios. Las semillas en el camino son los que oyen, pero viene Satanás y quita el mensaje. Las semillas en tierra rocosa son quienes reciben el mensaje con alegría, pero al no tener raíces, no duran. Ante la persecución o los problemas, caen. Las semillas entre espinos son quienes oyen, pero las preocupaciones de la vida, el atractivo de la riqueza y otros deseos desplazan el mensaje y no hay fruto. Y las semillas en buena tierra son las que oyen, aceptan la palabra y producen una cosecha de 30, 60 y 100 por uno. Regresamos a esta parábola muy conocida, pero de una gran enseñanza. Iniciamos de una manera un poco diferente hoy. La historia de la humanidad puede contarse a través de la curiosidad.
El ser humano siempre se mueve por su curiosidad. Pensemos incluso en términos bíblicos, desde el Génesis. Se nos narra a Adán observando el jardín, a los animales que hay en él y al final a Eva. La tarea de Adán es ponerles nombre, incluso a Eva le da su nombre. El hecho de nombrar ejerce una función clave del conocimiento. Solo conocemos aquello que podemos nombrar. Vean ustedes, cuando alguien nos pregunta, ¿y esto qué es? Y no conocemos su nombre, decimos, pues no sé, no sé qué es. Pero cuando conocemos su nombre, podemos proporcionarle información sobre una silla, un vaso, una persona, un árbol, cualquier cosa que se encuentre en nuestra realidad. Hay algunas preguntas fundamentales que van acompañando la curiosidad. ¿Qué es esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo puedo controlarlo? Y estas preguntas van poco a poco germinando hasta convertirse en disciplinas, en verdaderas ciencias, como la física, la sociología o la medicina, ciencias que dependen de la observación. El ser humano es, sin duda, más allá de fronteras, culturas, religiones, colores de piel, es un buscador incansable que al final de su camino del conocimiento intenta tener control de los fenómenos y resolver problemas. En la medida que controla un fenómeno, puede producir un resultado. Pero llegamos hasta Marcos, al texto bíblico. Y es un muy largo recorrido por lo que la humanidad ha avanzado para poder conocer. Y llegamos a una forma de conocer propia de la cultura y la cosmovisión judía. En el apóstol Pablo encontramos una frase: los griegos buscan conocimientos y los judíos buscan, y a ver si recuerdan qué. Es una forma en que el judío tenía sus vías para conocer. Pero Jesús nos enfrenta en esta parábola a a una barrera del conocimiento que incluye un aspecto espiritual, la falta de entendimiento. Jesús dice, les hablo en parábolas para que ustedes entiendan y para que otros no entiendan. Y entramos entonces en un campo muy interesante, porque Jesús usa la parábola como un elemento pedagógico que tiene las dos caras. Es un recurso que, en algún sentido, revela y en otro sentido, encubre. Cuando la parábola encuentra buena tierra, un entendimiento dispuesto, florece, revela. Pero cuando la parábola choca con tierra dura, como la tierra volcánica, el mensaje rebota. Hay corazones que operan como mente de teflón. Nada se les pega porque son duros. Nada penetra en el corazón. Para entender realmente qué es nuestro tema de hoy, Jesús y el entendimiento, es conveniente seguir un proceso que todo ser humano sigue por el mero hecho de ser creación de Dios. Debemos explicar lo que vemos, debemos asimilar la información que recibimos, tratar de comprender aquello que observamos o que escuchamos o que gustamos, comprenderlo. Y finalmente, se trata de que acomodemos lo que hemos podido conocer para utilizarlo en nuestra vida. El conocimiento real implica que una vez que hemos cubierto todo este proceso, estamos en control de nuevas habilidades, nuevas posibilidades de articular lo que hemos aprendido en nuestra realidad. Déjeme ponerles el ejemplo de la aritmética. Podríamos conocer los signos, el hecho de que utilizan números, pero solamente sabemos aritmética y tú
Podrías decir, sé aritmética cuando la usas. Es decir, cuando sabes sumar, restar, multiplicar. Cuando usando la aritmética resuelves problemas tan sencillos como cuánto le debo y cuánto es mi cambio. El conocimiento entonces tiene una utilidad. Nos sirve para intercambiar incluso y mercancías y hacer el pago correspondiente. A menudo, algunas personas como adolescentes en la prepa nos preguntamos, aburridos frente a algunas materias como la lógica, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, es una muy buena pregunta. Y más hoy en el mundo contemporáneo de la inteligencia artificial. Debemos decirle a nuestros muchachos de preparatoria que la lógica está en la base del desarrollo de la inteligencia artificial. Pero también Jesús se encontró con la duda de los discípulos. Los discípulos tienen una pregunta muy básica. ¿Por qué hablas en parábolas? Pero Jesús realmente no responde de manera, digamos, clara a esta pregunta. Parece que él se mueve en otra frecuencia, una frecuencia distinta. Y lo que él va a contestar es, voy a diagnosticar un problema de aprendizaje. Así que en ese sentido, podríamos hablar del discipulado como un curso de metodología para aprender. ¿Qué es ser discípulo? Ser enseñado, ser capacitado para poder entender y en esa medida aprender y utilizar el conocimiento. Pero ¿qué tipo de aprendizaje es? Aquí está la diferencia. Se trata de entender al reino de Dios y a Jesús como la revelación misma de Dios. Cualquier materia implica cierto nivel de dificultad, pero cuando se trata de conocer al ser humano, nos damos de golpes contra la pared, porque ese es un conocimiento que implica desarrollo de habilidades superiores. Hace poco, aquí en nuestra iglesia en Cancún, impartimos un curso sobre psicología y emociones. Al final, me sorprendía al escuchar una y otra clase lo poco que yo sabía sobre el enojo, la tristeza o la depresión. A veces, el ser humano sigue siendo una X por despejar, una incógnita. Uno dice, ¿cómo es posible que esa persona haya hecho esto o reaccionado así o dicho esto? Nos parece sorprendente. Conocemos muy poco del ser humano. Pero les tengo hoy una muy buena noticia. Tenemos un gran maestro. Jesús domina muy bien esta materia porque él conoce perfectamente el corazón humano. Y su conclusión es tajante. Hay un problema de aprendizaje porque no entienden, no aprenden y no cambian. Porque en el reino de Dios, al final de la historia, el aprendizaje se puede evidenciar, es decir, yo puedo mostrar que realmente aprendí cuando hay un cambio de comportamiento, un cambio en la forma de vivir, en la forma de pensar, en la forma de relacionarme con el mundo. Jesús dice, el cambio no se da porque tienen un corazón duro. El entendimiento no avanza cuando hay un corazón de piedra. No se entiende, no se aprende y no hay transformación. El terreno está compactado. ¿Y qué es lo que lo compacta? El orgullo, la distracción, el egocentrismo, que en pocas palabras es el pecado. Un célebre filósofo y pedagogo, John Dewey, nos comparte hoy una frase que es nuestra frase memorable de este día. Él dijo, la educación no es preparación para la vida. La educación es la vida misma. De tal manera que
El proceso de aprendizaje en el discipulado es ser discípulos. Si no preparamos el terreno de nuestra vida, la enseñanza del maestro simplemente va a rebotar y va a pasar de largo. Hay que tener un corazón dispuesto, bajar la guardia, renunciar a ser el rey en nuestro propio trono, el deseo de controlar la vida y nuestra realidad. Hemos de estar dispuestos a aprender y a entender lo que vemos, sentimos y pensamos y hacemos, de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Por eso el llamado del profeta Jeremías sigue siendo totalmente contemporáneo. Jeremías 4, 3 y 4 dice, esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén. Pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre los espinos. Oh habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder. Cambien la actitud del corazón ante el Señor, o mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que pueda entender, que entienda. Es tiempo de escuchar y entender el mensaje del Señor. Hoy terminamos con esta invitación a revisar nuestro suelo, que es nuestro corazón. Saber qué tipo de semilla somos. ¿Somos tierra fértil o nos hemos convertido en una piedra por la rutina del día a día y por tener el entendimiento encallecido? Entender comienza con un corazón sencillo. Si fueran como niños, con un corazón ingenuo, dispuesto a ser alado por la palabra y el Espíritu de nuestro Dios. Yo soy Rafael Pola, les envío un abrazo muy cariñoso y mañana ya, miércoles, seguimos en la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Como ven que los Pumas acabamos en primer lugar de la Liga MX, así que estamos muy felices de ese lugar. Espero que se refrende con el campeonato de la liga. A ver, tengamos un espíritu positivo, que las cosas se puedan dar. Un abrazo muy cariñoso para cada uno de ustedes.